Hola, soy Cristina Rey del restaurante La Gitana en Gijón y hoy os voy a hacer una receta sencilla y muy sabrosa. Bueno, os voy a hacer un pote asturiano, una receta típica de aquí. Para ello vamos a necesitar fava asturiana, patata, berza, chorizo, morcilla, lacón y panceta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este plato es preparar las berzas. Para ello ponemos agua a hervir en una olla y mientras tanto las vamos a limpiar y a picar. Es importante quitar la penca, que es la parte más dura de la berza. Es muy desagradable al comer. Las limpiamos y las vamos a cortar en función de cómo más nos guste, pero preferiblemente un tamaño pequeño. Ya tenemos nuestras berzas escaldando. Las sacaremos del agua y las pondremos a enfriar. Habremos puesto nuestras fabas a remojo un mínimo de 12 horas y después de tenerlas a remojo, una vez que ya vemos que la piel está lisa y están tersas, las podemos echar a hervir. Bueno, ahora en una olla que sea bastante ancha vamos a echar agua, más o menos la mitad de la olla, y en ella introducimos las fabas, previamente teníamos a remojo. Es importante que echemos las fabas en agua fría porque si las echamos en agua caliente se nos van a endurecer. Ahora vamos a introducir el compango. Vamos a meter panceta, el lacón que previamente habremos desalado. Ahora echaremos el chorizo y la morcilla. Ahora echaremos un chorrito de aceite. Esto hará que nuestras fabas tengan un mayor brillo cuando acabe la cocción. Una vez que tenemos los ingredientes en la olla, lo pondremos a fuego fuerte hasta que coja temperatura y luego bajaremos y lo haremos lentamente, aproximadamente un par de horas si utilizamos fava seca y una hora, hora y cuarto si utilizamos fava fresca. Las patatas que vamos a echar al pote necesitamos chascarlas. Chascarlas es no cortar hasta el final y hacer que rompa la patata para así que suelte el almidón y que la patata que se va deshaciendo espese nuestro caldo. Cuando nos falte aproximadamente unos 20 minutos para que la fava y el compango estén en su punto, vamos a añadir la berza que ya la tenemos fría y escurrida y después las patatas que ya las habíamos cortado. Una vez que tenemos la patata tierna, es importante taparlo y dejarlo reposar. Una vez que ya ha reposado el pote, lo que vamos a hacer es emplatar y disfrutar. Ahora vamos a añadir el compango. Ya tenemos nuestro pote listo para disfrutar de él. Durante la elaboración os he dado dos consejos. Uno era refrescar las berzas después de tenerlas cocidas para que no pierdan su color. Y otro era añadir un chorrito de aceite a las fabas para que tengan un brillo muy especial. Ahora os quiero recomendar que lo hagáis a fuego lento y a ser posible con bastante reposo.